Buenas tardes. Hoy vamos a ver cómo podemos controlar las hormigas en nuestra huerta. Cuando tenemos un ataque y presumimos que el ataque es de hormigas, tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de hormiga, principalmente la hormiga colorada y la hormiga negra. La hormiga negra, esta última, es la hormiga cortadora que conocemos y es la que sí afecta a nuestros cultivos. Esta hormiga negra, que es de mayor tamaño que la hormiga roja común, lo que hace es cortar y llevar hacia su hormiguero. Lo hacen dejando un camino, por lo tanto, debemos observarlas. Si presumimos que hay un ataque de hormigas, lo tenemos que ver. Podemos ver o el caminito de hormigas trasladando el material vegetal de nuestro cultivo, o bien tenemos que encontrar el hormiguero con las hormigas cortadoras adentro. No tiene sentido controlar una hormiga que no nos hace daño en los cultivos nuestros. Vamos a suponer de que sí estamos en presencia de hormigas negras cortadoras y nos están dañando el cultivo, que las pudimos observar, porque no debemos confundir, por ejemplo, con el ataque con otro insecto, que puede ser, no sé, por un caracol, por babosas o por aves, y pensar que son hormigas si no las vemos. Pero vamos a suponer que las vemos, a las cortadoras, que está el camino y que está el hormiguero. Bueno, en ese caso lo que podemos hacer es un preparado a partir de la utilización del sulfato de cobre con 200 gramos de sulfato de cobre en 1 kilo de arroz quebrado. Lo que hacemos es realizar una mezcla, porque el sulfato de cobre lo que va a hacer es matar el hongo del cual se alimentan las hormigas. Las hormigas no se alimentan del material vegetal que llevan, sino se alimentan del hongo que cultivan. Por lo tanto, van a llevar el arroz con el sulfato de cobre. Ese sulfato de cobre va a actuar sobre el hongo y de esa manera vamos a estar controlando a las hormigas que están dañando nuestro cultivo. Para hacer este preparado, además de arroz quebrado y sulfato de cobre, vamos a usar un sobre de jugo de naranja y vamos a usar 1 litro de agua caliente. Para elaborar este preparado no debemos dejar de tener elementos de seguridad y protección. Anteojos para proteger nuestros ojos, guantes para evitar el contacto del sulfato de cobre y de la preparación con nuestras manos. En este caso estamos usando guantes de látex, los apropiados y descartables. Y también, para no respirar gases, es conveniente usar barbijos. Bueno, ahora sí, con todos los elementos de seguridad, con el barbijo para evitar respirar los gases, lo que vamos a hacer es colocar en un envase el arroz quebrado. Le vamos a agregar 200 gramos, que ya están previamente pesados, de sulfato de cobre. Lo que vamos a hacer inicialmente es mezclar bien con la ayuda de una pala. Y lo que hacemos ahora va a ser agregarle 1 litro de agua caliente. Como ven, se generan vapores, por eso es importante siempre usar el barbijo. Bien, tenemos el litro de agua caliente y ahora lo vamos a agregar a esta preparación, a esta mezcla de sulfato de cobre y arroz. Revolvemos bien hasta que tome un color
verdoso, azul verdoso. Y luego lo vamos a dejar secar a la sombra. Hicimos esa mezcla, lo que hacemos es agregarle el sobre de jugo de naranja. Continuamos revolviendo y agitando bien. Y vamos a ver cómo ahora sí va tomando un color verdoso. Hay que mantener retirada la cara de donde se generan los vapores para no inhalar esa preparación del producto. Bueno, así en ese estado lo que vamos a dejar es que se seque y después lo utilizaremos para ponerlo en el camino de las hormigas en montoncitos para que se lo vayan llevando al hormiguero o en la boca del hormiguero. Así que bueno, este ha sido una forma de control de hormigas en nuestra huerta orgánica. Una vez que el arroz está seco, lo que podemos hacer es envasarlo. Por ejemplo, esos son sachets de leche reutilizados. En este caso vemos un ataque de hormiga negra, hormiga cortadora, en un cultivo de cebolla para verdeo, un cultivo originado de bulbo. Vemos qué voraces que son, cómo cortan. Generalmente la hormiga negra aparece en los días previos a alguna precipitación. Ahí vemos cómo también hay restos de hojas que han cortado y que después se la van a ir llevando al hormiguero para alimentar al hongo del cual se generan. Podemos ver que en el cultivo de cebolla son muy desparejas cuando son originadas de bulbo su germinación, porque tienen inhibidores la cebolla de bulbo. En esta imagen lo que podemos ver también es una gran cantidad de hormiga negra en un cultivo de cebolla para verdeo también, pero originado a partir de semilla. Vemos que la distancia entre plantas es mucho menor, vemos que ahí hay muy pocas plantas, o sea, quiere decir que el ataque ha avanzado mucho y han dañado, en poco tiempo han dañado muchísimo este cultivo de cebolla para verdeo. Es una cebolla que hace 15 días que fue trasplantada aproximadamente. Para eso lo que hacemos es esparcir con cuidado, sin tocar el producto con las manos. Esparcimos el arroz sobre el camino, sobre el sendero de las hormigas, para que ellas lo vayan llevando. En la imagen no sé si se puede llegar a apreciar, en el caso de ese hay una sola hormiga que está llevando el arroz, pero bueno, es una forma de controlar las hormigas con un formulado orgánico.